Imagina nacer en una familia donde el glamour y el escándalo se entrelazan como hilos de un mismo tejido. Donde tu abuela fue una de las actrices más icónicas de Hollywood, pero también sufrió una muerte trágica. Donde tu madre ha enterrado dos esposos y tu padre ha protagonizado titulares por todas las razones equivocadas. Esta es la realidad de la princesa Alejandra de Hannover, una joven que representa tanto el privilegio como el peso de dos casas reales europeas marcadas por el dolor. Alejandra nació el 20 de julio de 1999 en Austria, apenas 6 meses después de que sus padres se casaran. Ese matrimonio ya era controversial desde el inicio. Su madre, la princesa Carolina de Mónaco, tenía 42 años y estaba en su tercer matrimonio. El día del nacimiento de Alejandra, su padre incluso se enfrentó físicamente con un fotógrafo fuera del hospital, un presagio de la vida turbulenta que marcaría a la familia. La ceremonia de bautizo se realizó en la cabaña de casa de su padre en Austria, lejos de las cámaras. Desde el principio, Carolina intentó proteger a su hija del escrutinio mediático que ella misma había sufrido durante décadas. Pero, ¿puede realmente protegerse a alguien cuando el drama está en su ADN? Para entender a Alejandra, primero debes conocer la historia devastadora de su madre. Carolina de Mónaco es hija de la legendaria Grace Kelly y el príncipe Rainiero III. Su vida ha sido una serie interminable de tragedias que romperían a la mayoría de las personas. Después de un primer matrimonio fallido, Carolina encontró el amor verdadero con Stefano Casiraghi. Fueron años de felicidad genuina. Tuvieron 3 hijos, Andrea, Charlotte y Pierre. Pero en octubre de 1990, cuando Carolina estaba en la cima de su alegría, todo se derrumbó. Stefano murió en un accidente durante una carrera de lanchas a motor. Carolina tenía solo 33 años y quedó viuda con 3 niños pequeños. El dolor fue tan profundo que Carolina hizo algo radical: abandonó Mónaco. Se llevó a sus hijos y su corazón roto a un pequeño pueblo francés, desapareciendo del ojo público durante años. Cuando finalmente reapareció, la gente quedó impactada por su apariencia transformada. Esta experiencia marcó para siempre su forma de criar a sus hijos, incluida Alejandra, quien nacería años después. Si la historia de su madre es trágica, la de su padre es simplemente escandalosa. El príncipe Ernst August de Hannover nació en 1954 y es el jefe de la Casa de Hannover, una dinastía que alguna vez gobernó el Reino Unido y Alemania. Pero su legado ha sido manchado por décadas de comportamiento errático y problemas legales. Ernst August y Carolina habían tenido un compromiso breve en los años 70, pero se separaron. 20 años después, un encuentro casual durante unas vacaciones de esquí en Suiza en 1996 reavivó su romance. Se casaron en enero de 1999, cuando Carolina ya estaba embarazada de Alejandra. Muchos esperaban que este matrimonio trajera estabilidad a ambos, en cambio, trajo más escándalos. Durante la infancia de Alejandra, su padre fue protagonista constante de titulares negativos. Fue fotografiado supuestamente orinando en el pabellón turco durante la Expo 2000, causando un incidente diplomático. Fue multado por atacar a un fotógrafo alemán en 1999. En 2004, fue declarado culpable de causar lesiones corporales graves cuando supuestamente atacó al dueño de un hotel en Kenia. Su temperamento explosivo y sus altercados con la prensa pintaron la imagen de un hombre luchando por mantener la dignidad real mientras su comportamiento hacía exactamente lo contrario. En 2005 fue hospitalizado con pancreatitis aguda y cayó en coma profundo, apenas días antes de la muerte de su suegro, el príncipe Rainiero III. Para principios de la década de 2010, el matrimonio de los padres de Alejandra se había desmoronado. Carolina regresó a Mónaco en 2009, viviendo una vida separada de Ernst August. Sin embargo, y aquí está lo extraño, nunca se divorciaron oficialmente. Siguen casados legalmente hasta el día de hoy, atrapados en una especie de limbo matrimonial que ha durado más de una década. Para Alexandra, esto significó crecer con un padre ausente, cuya imagen pública era una fuente constante de vergüenza y especulación. Los conflictos de Ernst August no terminaron con la separación.
Se envolvió en amargas disputas legales con su propio hijo mayor, también llamado Ernst August, por propiedades familiares y castillos históricos. En 2013 fue removido de la presidencia de una fundación familiar por negligencia y su hijo mayor tomó su lugar. La reacción de Ernst August padre fue demandar para recuperar el control, creando un escándalo familiar que se desarrolló en tribunales públicos. Cuando su hijo mayor se casó en 2017 con la diseñadora rusa Ekaterina Maliseva, Ernst August ni siquiera asistió a la boda, citando la disputa financiera. Es difícil imaginar cómo estos conflictos familiares públicos afectaron a Alexandra, quien era apenas una adolescente observando cómo su familia se desgarraba en los titulares. Alexandra creció navegando entre múltiples identidades y hogares. Pasó su infancia temprana en Francia, en un pueblo cerca de París, antes de mudarse a Mónaco, donde completó su educación secundaria. Representa la intersección de dos casas reales europeas significativas, los Grimaldi de Mónaco y los Hannover de Alemania. Es la más joven de 5 hermanos, con 3 mediohermanos del lado de su madre y 2 mediohermanos del lado de su padre. La diferencia de edad es considerable. Cuando Alexandra nació, su hermano Andrea ya tenía 15 años, Charlotte tenía 13 y Pierre tenía 11. Eran lo suficientemente mayores para recordar vívidamente la tragedia que había destrozado a su madre y que inevitablemente influiría en la crianza de Alexandra. A pesar de esta compleja estructura familiar, las relaciones de Alexandra con sus hermanos parecen ser fuertes, algo notable, dado las circunstancias traumáticas que han formado su familia. Esto sugiere que Carolina logró crear unidad entre sus hijos a pesar de todo. Alexandra recibió patines de hielo como regalo de Navidad cuando tenía 10 años, y eso despertó una pasión genuina. Se convirtió en una talentosa patinadora artística junior, representando a Mónaco en el Festival Olímpico de la Juventud Europea en 2015 y compitiendo en eventos del Grand Prix Junior de la ISU. Sobre el patinaje, Alexandra dijo: «Admiro su combinación de disciplina artística y atlética, su nivel de exigencia. Tenía que presentarme todos los días para entrenar, pero había algo aún mejor: saber que nadie podía hacerlo por mí. Al deporte no le importa quién eres o de dónde vienes, tienes que esforzarte como todos los demás». Aunque tuvo que abandonar el patinaje competitivo un año antes de terminar la secundaria para prepararse para los exámenes, una carrera universitaria, siempre será un aspecto clave de su vida. Demuestra que, a pesar de su título, ella entendía el valor del trabajo duro y la disciplina personal. Académicamente, Alexandra siguió un camino impresionante. Estudió ciencias políticas y filosofía en la Universidad de Nueva York, pero luego descubrió su verdadera pasión, la literatura. En 2024, completó una maestría en Historia y Literatura en la Universidad de Columbia en París. En una entrevista explicó: «Cuando comencé mis estudios, buscaba algo serio que me diera una mejor comprensión del mundo, así que opté por ciencias políticas y filosofía. Sin embargo, durante mis estudios me di cuenta de que mi verdadera pasión era la literatura y descubrí que aprendes tanto de la vida a través de la ficción». Hoy, Alexandra es mejor conocida como un ícono de moda emergente. Con un ojo agudo para el estilo y una presencia segura, se ha convertido en una figura habitual en las primeras filas de algunas de las casas de moda más prestigiosas del mundo: Dior, Chanel, Giambattista Valli, Stella McCartney y más. Sus selecciones de vestuario combinan alta costura con un toque accesible, marcándola como una de las young royals más observadas en el circuito de la moda. Incluso ha tomado prestado ropa del armario de su madre, usando un traje vintage de Chanel en blanco y negro que Carolina había usado en los años 90. Como ella misma dijo: «Tengo que admitir que tomo muchas cosas del armario de mi madre. Ella se está acostumbrando e incluso lo encuentra divertido. Ahora que todos somos conscientes de que debemos cambiar nuestra forma de comprar, invirtiendo menos y mejor, supongo que tomar cosas del armario de mi madre es más sostenible». Desde 2017, Alexandra ha estado en una relación de largo plazo con Ben Sylvester Strautmann, nacido en una familia alemana adinerada, pero criado en Mónaco. La pareja ha asistido a eventos de alto perfil juntos, desde el Rose Ball de Mónaco hasta el Grand Prix de Montecarlo y galas con Elton John. En julio de 2025, incluso acompañaron al príncipe Alberto II en el baile de verano en París. Su presencia constante en la vida social de Alexandra ha llevado a muchos a especular sobre un posible compromiso.
Sin embargo, a finales de 2025 no se han reportado planes de boda. La relación parece sólida, pero Alexandra claramente no tiene prisa por seguir los pasos matrimoniales complicados de su madre. Alexandra representa una paradoja única de la realeza del siglo XXI. A los 26 años, pertenece a la generación Z, nacida completamente en la era digital, pero también es heredera de una filosofía real anticuada. Nunca quejarse, nunca explicar. Este choque de mundos crea una tensión fascinante en su vida pública. La familia real británica ha sido forzada a adaptarse radicalmente a las redes sociales en los últimos años. Los expertos en comunicación real son claros. Las familias reales que operan con la mentalidad del siglo pasado simplemente no sobreviven en 2025. La transparencia y autenticidad ya no son opcionales, son obligatorias. Como dijo una experta en relaciones públicas, en la era moderna, no decir nada y pensar que eventualmente pasará produce exactamente el efecto contrario. Las redes sociales han democratizado el acceso a información sobre las monarquías. Ya no necesitas esperar a que un periódico aprobado publique una foto oficial. Los algoritmos de Silicon Valley han arrebatado el control de la narrativa real de las oficinas de prensa tradicionales. Para bien o para mal, los royals ahora deben comportarse casi como influencers si quieren mantenerse relevantes. Alexandra ha experimentado esto de primera mano. Su madre, Carolina, construyó muros impenetrables alrededor de sus hijos después del trauma de perder a Stefano. Durante años, Alexandra fue prácticamente invisible para el público. Pero en la era de Instagram, TikTok y Twitter, el silencio total ya no es una opción viable. El silencio crea un vacío que otros llenan con especulación, rumores y teorías de conspiración. En octubre de 2024, Alexandra tomó una decisión significativa. Hizo pública su cuenta personal de Instagram, @alex.hanover, que había mantenido privada desde 2019. No fue casualidad. Fue una declaración calculada de que estaba lista para controlar su propia narrativa en lugar de dejar que otros la escribieran por ella. La cuenta es cuidadosamente curada pero sorprendentemente personal para una princesa. Muestra fotos con su novio Ben Stroutman, aventuras con su perrita salchicha Eloise von Lexington, viajes elegantes y momentos genuinos en eventos de moda. No es el Instagram pulido el corporativo de una cuenta oficial real, es el de una joven de 26 años viviendo su vida, que también resulta ser princesa. Con aproximadamente 23,000 seguidores, Alexandra no está tratando de competir con mega influencers. Su cuenta es seguida por sus primos reales, Camille Gottlieb, Pauline Ducruet, Louis Ducruet. Sus cuñadas Alessandra de Osma y Beatriz Borromeo también la siguen. Incluso la princesa Olimpia de Grecia está entre sus seguidores. Es un círculo selecto pero público, un equilibrio cuidadoso entre accesibilidad y exclusividad. En el Día Nacional de Mónaco en noviembre de 2024, Alexandra compartió una foto en Instagram con una leyenda simple pero poderosa. Usando el traje de mi abuela, junto con un emoji de chocolate y un corazón marrón. Estaba usando un conjunto vintage que había pertenecido a Grace Kelly. No fue solo una elección de moda, fue una declaración de conexión generacional. Un puente entre el pasado glamoroso de su familia y su presente digital. En enero de 2025, compartió fotos profesionales usando un atuendo de Celine capturadas por el fotógrafo Thomas Lasne. Los comentaristas notaron que las imágenes proyectaban una versión más madura de Alexandra, elegante y sofisticada. Algunos críticos dijeron que parecía altiva o arrogante, pero ese es precisamente el precio de la visibilidad digital, la crítica instantánea y pública. En su primera entrevista en 2020, Alexandra hizo una confesión reveladora. Todavía mantengo un perfil muy privado, pero ya no soy una niña. Aún no soy completamente consciente de que puedo tener una voz, ni de mi estatus como princesa. Trato de no pensar en ello sin dejar de estar agradecida, por supuesto, de lo privilegiada que he sido. Es una declaración extraordinaria. Aquí está una princesa que, a los 21 años, admitía que ni siquiera estaba segura de que tenía derecho a tener una voz pública. Esto habla de la efectividad con la que su madre la protegió durante su infancia, pero también del costo psicológico de esa protección.
Alexandra fue tan bien escudada que llegó a la edad adulta sin saber cómo habitar su propia identidad pública. Cuando le preguntaron en esa entrevista sobre usar su voz para involucrarse en causas como el cambio climático, Alexandra fue cautelosa. No es que no le importe, es que todavía está descubriendo qué es apropiado decir y qué no. A diferencia de sus contrapartes reales más jóvenes en otras monarquías que hablan libremente sobre causas sociales, Alexandra todavía está aprendiendo a navegar el espacio entre el silencio real y la expresión personal. La situación de Alexandra ilustra el dilema central de la realeza moderna. ¿Cómo mantienes la mística y dignidad real mientras también eres lo suficientemente auténtica y accesible para que la gente se preocupe por ti? Es un equilibrio casi imposible, especialmente para alguien criado con traumas familiares tan profundos. Los expertos en estrategia de redes sociales para royals son claros. Deben compartir contenido que humanice su imagen, responder a comentarios, crear contenido detrás de escenas y mantener una voz consistente. Pero también deben proteger su privacidad, evitar controversias políticas, nunca promocionar productos comercialmente y mantener la dignidad real. Para Alexandra, esto significa caminar sobre una cuerda floja. Debe ser lo suficientemente visible para mantener relevancia en un mundo obsesionado con la conectividad digital, pero no puede compartir demasiado o arriesgarse a perder la mística que hace que la realeza sea especial. Debe ser auténtica, pero no demasiado vulnerable. Debe ser relatable, pero no ordinaria. Y todo esto mientras procesa el trauma generacional de su familia bajo la mirada constante de miles de ojos digitales. Cada foto que publica es analizada, cada leyenda es diseccionada, cada ausencia es notada y especulada. Es un tipo de escrutinio que sus abuelos nunca imaginaron y que su madre pasó décadas tratando de evitar para sus hijos. El hecho de que Alexandra haya decidido dar este paso a la vida pública digital sugiere una madurez y valentía considerables. No tenía que hacer pública su cuenta de Instagram, podría haber permanecido en las sombras, asistiendo a eventos ocasionales, pero manteniéndose fuera del radar digital. En cambio, eligió tomar control de su narrativa antes de que otros la escribieran por ella. Es un acto de autopreservación tanto como de autoexpresión. En la era digital, el silencio no te protege, simplemente crea espacio para que otros llenen los vacíos con sus propias versiones de tu historia. Alexandra parece haber entendido esto intuitivamente, incluso cuando todavía está aprendiendo a usar su voz pública con confianza. Alexandra ocupa la posición 14 en la línea de sucesión al trono monegasco. A través de su padre, estuvo en la línea de sucesión al trono británico hasta 2018, cuando se convirtió al catolicismo, lo que bajo la ley de asentamiento de 1701 la eliminó automáticamente de esa línea de sucesión. Es la única de los 4 hijos de Carolina que ostenta un estilo o título real. Formalmente, es Su Alteza Real la Princesa Alexandra de Hannover en Mónaco, aunque este estilo se le concede por cortesía en otros lugares. Sus medios hermanos Casiraghi, a pesar de ser hijos de una princesa, no llevan títulos reales. Como miembro de la Casa de Grimaldi, es nieta del legendario príncipe Reiniero III y la icónica Grace Kelly. A través de su padre, se conecta con la Casa de Hannover, antiguos gobernantes del Reino de Hannover y el Reino Unido a través del descenso de Jorge I. Los eventos dramáticos que han dado forma a su familia, las múltiples tragedias de su madre, los escándalos y alejamiento de su padre, la pérdida temprana de sus abuelos maternos y las complejas dinámicas de una familia mixta, han creado a una joven mujer que debe equilibrar el deber real con la sanación personal y el crecimiento. La pregunta que abre esta historia sigue sin respuesta. ¿Será Alexandra quien rompe el ciclo de tragedia y escándalo o será la próxima víctima de la maldición familiar? Los primeros signos son prometedores. Ha perseguido sus propias pasiones con dedicación genuina. Ha mantenido relaciones familiares sólidas a pesar de las circunstancias imposibles. Ha encontrado su propia voz en el mundo de la moda sin depender únicamente de su apellido. Y ha mantenido una relación estable de largo plazo en un entorno donde los romances reales a menudo colapsan bajo presión. Pero también carga con el peso psicológico de generaciones de dolor. Su abuela Grace Kelly murió en un accidente automovilístico trágico en 1982.
Su abuelo materno se fue en 2005. Su madre ha soportado pérdidas que romperían a la mayoría de la gente. Su padre se ha convertido en una fuente de vergüenza pública en lugar de apoyo. Alexandra de Hannover representa las complejidades de la realeza europea moderna, donde las tradiciones antiguas se encuentran con desafíos contemporáneos y donde el trauma personal se cruza con el deber público. Nacida en el privilegio, pero criada en la sombra del escándalo y la pérdida, representa tanto la resiliencia del espíritu humano como la evolución continua de la identidad real en el siglo XXI. Su historia está lejos de completarse. A los 26 años todavía está escribiendo su propio capítulo, uno que esperamos esté lleno de alegría genuina en lugar del dolor que ha marcado las generaciones anteriores. Porque si hay algo que Alexandra de Hannover merece después de todo lo que su familia ha soportado, es la oportunidad de vivir su vida en sus propios términos, libre de la maldición que ha perseguido a los Grimaldi y los Hannover durante demasiado tiempo. El tiempo dirá si puede lograrlo.